En la cubierta o tapa del metal de bancada trasera también se encuentra colocado el sello de aceite, el cual deberá de reemplazarse cada vez que es desmontado el cigüeñal. Cuando el aceite es expulsado en medio de la transmisión y el motor, significa que este sello se encuentra defectuoso. Luego procedemos a torquearlo a lo especificado por el manual, iniciando del metal o tapa que se encuentra en medio, ya que el cigüeñal se encuentra fijo o sostenido por 5 metales de bancada, iniciando el de en medio hacia las orillas. Esta es la secuencia de apriete que el manual recomienda o el fabricante recomienda para que el cigüeñal asiente lo más uniformemente posible. Luego procedemos a darle giro o vuelta al cigüeñal para asegurarnos que se encuentra libre y no hay problemas mayores en el apriete. Los anillos colocados en los pistones debemos de tomar en cuenta algunas observaciones. El anillo que se encuentra en la parte baja del pistón, o sea, el de compresión de aceite, está compuesto por 3 anillos, 2 metálicos y uno de resorte, tipo de resorte, el cual es el encargado de lubricar de aceite al cilindro del motor. Cuando el pistón viaja de punto muerto superior a punto muerto inferior, el raspado del anillo de aceite se encargará de lubricar al cilindro. Si este anillo se encuentra defectuoso, lo más probable es que el cilindro se raye o bien la compresión se fugue. Las marcas que aparecen en los anillos de compresión superior e inferior significan, o estos puntos significan, que deberán de ser colocados con los puntos indicando o señalando la parte superior del pistón. Luego, lubricándolos con aceite antes de ser colocados en el cilindro, procedemos a comprimirlos, pero antes asegúrese que los anillos de compresión superior y de compresión inferior queden desalineados, o sea, dejando el entrehierro en un extremo y el otro anillo en el lado opuesto. Ya repartidos los anillos en el pistón, utilizando un compresor de anillos, lo colocamos en los pistones para comprimir el anillo y así poderlo colocar en el interior del cilindro. Apretamos el compresor para comprimir los anillos y colocado en cada uno de sus cilindros, lubricamos los metales de biela. Estos metales de biela pueden ser lubricados de igual manera, con aceite o con grasa. En los pernos de la biela podrán colocarse también unos cauchos para evitar que el cilindro se raye a la hora de entrar en él. Pero si se toma la precaución necesaria, no hay necesidad de estos protectores. Cada uno de los pistones cuenta con una marca en la parte superior, o sea, en la cabeza. Esta marca indica que el pistón debe quedar señalando al frente en el motor. Las marcas generalmente son identificadas por unas
asteriscos o algunas flechas o algún punto que indica que esa parte debe de ir hacia el frente. Luego, con el cabo de un martillo o un pedazo de madera, hacemos contacto al pistón lentamente. Nunca hagamos presión o más de la necesaria en el pistón, porque eso puede producir la quiebra de los anillos. Luego, lentamente bajamos al pistón, teniendo en cuenta de que los vástagos o pernos de la biela no rocen o rayen al muñón del cigüeñal. La prueba de Plastigage también es necesaria realizarla en los metales de biela. Manual de especificación, en las características de apriete, nos dan a conocer con cuántas libras se deben de apretar también las tuercas de los metales de biela. Torqueados los metales de biela, debemos de desmontar las tapas o cubiertas para asegurarnos si va a haber una buena lubricación en el metal. De no ser así, también el cigüeñal deberá de regresar a la reconstructora para ser nuevamente rectificado. El grosor del Plastigage nos está indicando una milésima, el cual también se hizo saber que era de 1 a 3 en general. Si al introducir los pistones obtenemos resistencia en el pistón al entrar, mejor será desmontarlo y asegurarnos del porqué. De lo contrario, los anillos podrían quebrarse y la compresión en ese cilindro podría afectarse. Lubricado los metales de biela, tomando en cuenta las marcas que se hicieron antes de desarmarlo, usted debe de asegurarse que cada tapa y cada biela coincida con su número o con los puntos que usted le marcó al ser desmontados. Nunca introduzca un pistón que va localizado en el cilindro número 1 en otro cilindro que no sea el número 1. El desgaste que hay en cada uno de los cilindros, al no hacerse la rectificación en el cilindro, requiere la pérdida de compresión mayor. Esta fuga de compresión se puede eliminar tomando en cuenta estas sugerencias. Luego montamos el árbol de levas, el cual va fijo con un seguro que evita que el árbol de levas pueda salirse del monobloc. Ya montado el árbol de levas y el cigüeñal y sus pistones en el monobloc, tenemos que tomar en cuenta que el pistón número 1 se encuentre punto muerto superior. Al quedar punto muerto superior, ya está lista la sincronización del cigüeñal y lo mismo tenemos que hacer con el árbol de levas. Las marcas que aparecen o puntos que aparecen en los engranajes de árbol de levas y del cigüeñal deberán quedar coincidiendo o alineadas. De esta manera se produce la sincronización del motor. Y como analizamos anteriormente, los 4 ciclos de operación, todo depende de la sincronización del motor. Si la sincronización o la cadena y sus engranajes tuvieran problemas, entonces automáticamente se pierde el ciclaje, admisión, compresión, fuerza y escape.
El tornillo que fija al engranaje del árbol de levas en algunos motores también fija o sostiene a un tornillo excéntrico, el cual hace operar a la bomba de combustible. A la hora de que gira este árbol de levas, se produce el accionamiento de la pata de la bomba y, de esa manera, el suministro de combustible al carburador. El sello de aceite de la tapadera de la cadena deberá ser reemplazado y evitar fugas por la polea del cigüeñal. Los empaques deberán de ser pegados en cada una de las componentes del motor. Utilizando silicón, pegamos los empaques y evitamos fugas de aceite o, en este caso, que el agua se haga contacto con el aceite o viceversa. Luego, pegando el empaque del cárter en el monobloc, así como sus colillas de aceite en cada uno de sus extremos, procedemos entonces a montar el cárter o cubierta del cigüeñal. Se recomienda a la hora de apretar dichos tornillos que no se excedan de presión debido a que el empaque, por ser de corcho, puede romperse y producir una fuga de aceite mayor. La bomba del aceite fija en el bloque por medio de 2 tornillos y una varilla hexagonal que hace contacto directamente con el distribuidor. En la parte inferior del motor, el trabajo ya se ha realizado. Ahora debemos de llevar a cabo el trabajo en la parte superior de la cabeza de los cilindros. Los empaques de las cabezas no requieren de lubricación o de pegamento alguno. En el caso de que no se detengan en el monobloc, lo que podrá usted utilizar sería grasa y no ningún pegamento. Las cabezas de los cilindros, también rectificadas en el machine shop o reconstructora de motores, para que produzcan un cierre correctamente en las válvulas de admisión y de escape. Asimismo, se llevó a cabo un cepillado en la parte inferior de la cabeza para evitar que se queme el empaque de la cabeza por alguna dobladura existente. En los casos de contaminación de agua con el aceite del motor, se debe en gran número a las cabezas de los cilindros dobladas. Las cabezas de los cilindros también requieren de una secuencia de apretado. Eso también lo da a conocer el manual de especificación. La secuencia significa el orden que usted debe de emplear para apretar los tornillos que detienen la cabeza en el monobloco. Como podemos observar, esta secuencia de apretado siempre se lleva a cabo del centro hacia las orillas para evitar que un mal asentado de la cabeza permita la fuga de compresión o el paso de aceite de los cilindros o el paso de aceite al agua.
Las gráficas que aparecen en los manuales de especificación, igual que en diseño de la cabeza de los cilindros, se encuentran numerados para que usted fácilmente pueda saber cuál es el tornillo que sigue de apretar. Montada la cabeza de los cilindros, en el monobloc procedemos a lubricar los lifter o levantaválvulas. Los levantaválvulas serán los encargados de activar a los balancines por medio de una varilla de empuje. Estos botadores son accionados por las levas en el árbol de levas. Según el ciclaje en el motor, se produce la entrada del combustible, la compresión del combustible, la quema del combustible y la expulsión del combustible. Las varillas de empuje, generalmente de dos tipos, perforadas y selladas. En el caso de ser perforadas, cuentan con un orificio en medio, el cual tendrá que asegurarse que se encuentre libre para que se produzca una perfecta lubricación en los balancines. Balancines generalmente se encuentran sostenidos en las cabezas de los cilindros por medio de una tuerca o tornillo. Cuando este está fijo por medio de un tornillo, no requiere de ajustes posteriores, pero cuando está fijo por medio de una tuerca, se recomienda apretarlas hasta eliminar el sonido del balancín hasta que éste se ponga en marcha y luego apretarlas hasta eliminar el sonido del balancín. Luego procedemos a colocar las colillas de hule en cada uno de los extremos del monobloc para el asentado del múltiple de admisión. Estos empaques de hule y de asbesto se recomiendan pegarse para evitar que el aceite salga del motor o bien también pueda producir la contaminación del agua con el aceite del motor y no exclusivamente problema de cabeza. Montados los empaques en la cabeza de los cilindros y en el monobloc, procedemos a asentar el múltiple de admisión. El múltiple de admisión, de igual manera que la cabeza de los cilindros, requiere de una secuencia de apretado. Asimismo, en el manual nos dará a conocer las libras de este apretado. Los números nos indican cuál tornillo deberá ser apretado primero y cuál deberá ser apretado después. De esta manera estamos produciendo un asentado parejo en el múltiple de admisión. Se recomienda reemplazar la bomba de agua para que el sistema de enfriamiento opere satisfactoriamente. Si es necesario, reemplace también la bomba de combustible. Ya armado el motor, ahora colocamos la polea del cigüeñal, tomando en cuenta que la marca del tiempo quede en 0. La pista de las bandas
el tornillo de la polea del cigüeñal, el cual también deberá de ser torqueado a las libras especificadas por el manual. Asegúrese de reemplazar el bulbo del aceite. Los empaques al múltiple de escape para evitar soplidos y las tapaderas de las válvulas con sus respectivos empaques. Recuerde que fácilmente usted puede llevar a cabo la práctica en su motor, tomando en cuenta las técnicas y sugerencias que se le han dado. Si usted tiene alguna duda al respecto, por favor, llámenos a nuestro departamento de asesoría telefónica y nosotros orgullosamente le contestaremos y le ayudaremos a solucionar sus problemas.